Buenas tardes, Elías, no sé si me escucha. Si ve bien el PowerPoint. Sí, veo. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cintia Rolón, soy R1 de la Residencia Bioquímica Clínica de Chaco. Y este es mi Ateneo para presentar mi rotación en el servicio de serología del Laboratorio Central de Salud Pública, que vamos a hablar del rol del laboratorio en el diagnóstico serológico de arbovirus. Bueno, con respecto a la tabla de contenidos, vamos a hablar sobre los arbovirus, la clasificación. Vamos a conocer más o menos las características generales de los 4 arbovirus principales, que son el dengue, el virus del Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Un poquito sobre la situación epidemiológica, el diagnóstico de laboratorio y las conclusiones. Bueno, las enfermedades producidas por los arbovirus es un problema grave a nivel mundial, ya que para su vigilancia y prevención es importante la vigilancia de los vectores, entonces casi imposible evitar su expansión y su propagación. Los arbovirus son un grupo de virus cuya transmisión se da a huéspedes vertebrados susceptibles, y esto ocurre a través de los artrópodos hematófagos. Hay diferentes vectores, y el principal vector es el mosquito del género Aedes. El mosquito de la Aedes aegypti es el transmisor del dengue, la fiebre amarilla y del Zika. La Aedes albopictus es del dengue y del Zika, y el transmisor de la fiebre, del virus de la fiebre del chikungunya, es el Aedes vigilax. Bueno, como sabemos, la hembra adquiere, al picar a un hospedero infectado, adquiere el virus. El virus va a infectar la porción media del intestino del mosquito, y ese se va a obtener se va a infectar, y va a infectar las células y va a llevar a las células salivales, donde se va a producir una replicación. Después ese mosquito, cuando pica a un hospedero susceptible, regurgita la saliva y infecta al hospedero con el virus, y ese virus va a ir a la sangre del hospedero y va a producir la infección. Bueno, hay 2 formas de clasificar a la familia de los arbovirus. Al grupo de los arbovirus puede ser a partir de la familia, que son 3 familias: el Bunniaviridae, en donde está la encefalitis de la Crohn, el hantavirus, la fiebre orepuche. Después la familia Flaviviridae, que es la más conocida, en donde allí está el dengue, la fiebre amarilla y el virus del Zika. Y la familia Togaviridae, en donde está el virus de la fiebre del chikungunya. Otra forma de clasificarlas es a partir de la expresión clínica. La encefalitis de San Luis y del Nilo justamente van a causar encefalitis. El dengue y el Zika van a causar fiebre y mialgias. Y el dengue y la fiebre amarilla van a causar fiebre hemorrágica, y la fiebre del virus chikungunya se caracteriza por presentar artritis y exantema. Bueno, un poquito para hablar de las características generales, vamos a empezar por el dengue, que el dengue es una enfermedad reemergente. Quiere decir que es una enfermedad ya conocida que va a resurgir, que generalmente se tiene controlada, o por lo menos que está disminuida su incidencia. El virus tiene una forma esférica con un diámetro de 50 nanómetros. Tiene el genoma viral está constituido por una única hebra de ARN, consta de 10 proteínas,
tres proteínas estructurales, la central, la membrana y la envoltura, y consta de 7 proteínas no estructurales, de la NS1 a la NS5, donde la NS1 es A y B y la NS4 también es A y B. Existen 4 serotipos del dengue, va del dengue 1 al 4, que cada uno va a dar una inmunidad única, cada serotipo da una inmunidad única con respecto a los otros serotipos. Bueno, en la infección del dengue se van a reconocer 4 etapas: el periodo de incubación, que dura de 3 a 7 días, después el periodo, la fase febril, que dura entre 2 y 7 días, después la fase crítica, que dura entre el tercero y el séptimo día, y la fase de recuperación, que dura aproximadamente entre el día séptimo y el día 10, en donde la mayoría de los pacientes tienen la forma leve y solo algunos van a pasar a la fase crítica, que generalmente se estudió que los que pasan a la fase crítica es cuando se vuelven a infectar con un serotipo distinto a si se habían infectado con un serotipo distinto anteriormente, debido justamente a que cada serotipo tiene una inmunidad única para cada serotipo. Sí. Bueno, el dengue tiene varios patrones de presentación clínica. Generalmente va a empezar con una presentación de fiebre súbita, una fiebre alta de 39 a 40 grados, náuseas, vómitos, exantema, el dolor retroorbitario, que es característico del dengue, petequias, y cuando la fiebre baja, generalmente el paciente puede mejorar o puede presentar signos de alarma, que son cuando tienen un dolor abdominal intenso, dolor a la palpación, dolores persistentes, y acumulación de líquidos. Se va a producir una hemoconcentración, un aumento del hematocrito por un 20% del valor basal. En el laboratorio vamos a encontrar trombocitopenia, leucopenia, las pruebas de coagulación alterada y hepatomegalia. Entonces van a haber alteraciones en el hepatograma. Y después el dengue grave, que es cuando el paciente presenta dificultad respiratoria o ya tienen sangrados y hemorragias graves, y el compromiso de órganos como hepático o renal, que hasta incluso pueden llevar a la muerte. Tanto el dengue con signos de alarma como el dengue grave requieren una observación estricta e intervención médica inmediata. Después, con respecto al Zika, también es una estructura icosaédrica de alrededor de 50 nanómetros, también está constituido por un ARN de cadena simple, 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales, NS. Es una enfermedad emergente. En el 2015 Brasil informó la transmisión autóctona del virus, y es una enfermedad aguda, generalmente limitada, que en el 90% de los casos es asintomática. Entonces se habla de sospecha de infección en pacientes aquellos que tienen una fiebre, generalmente no es tan elevada, generalmente menor a 38 grados Celsius. La conjuntivitis no purulenta es característica. También pueden tener artralgia, mialgia, edema periarticular y edema de los miembros inferiores, que es característico también del Zika. En el Zika no es común ni la trombocitopenia ni la leucopenia, ni las hemorragias, por lo que se puede diferenciar del dengue, que sí lo tiene. Y en el Zika se produce la conjuntivitis no purulenta y el edema de los miembros inferiores, que tanto el dengue como la fiebre chikungunya no tienen.
Es importante que en el recién nacido con manifestaciones de infección congénita, por ejemplo microcefalia, haya un interrogatorio a la madre para ver si tuvo algún viaje durante los primeros 3 meses de gestación, porque es muy importante el síndrome de la infección congénita por el virus del Zika, porque va a causar diferentes anomalías congénitas. El síndrome que generalmente incluye la presencia de microcefalia, secuelas cognitivas, crisis epilépticas, que acá yo le puse un cuadro, que no se ve muy bien, de la variedad de hallazgos clínicos y de imágenes que llegan en el recién nacido con un síndrome de Zika congénito. Si se sospecha de una infección congénita, es importante tomar muestras de sangre de la madre, tanto en el recién nacido, lo antes posible para el diagnóstico por métodos moleculares y serológicos, y también se puede tomar orina del recién nacido para métodos moleculares. Con respecto a la fiebre chikungunya, como los demás arbovirus, tienen es un virus de ARN de simple cadena. Su genoma codifica para 3 proteínas estructurales y 4 no estructurales. Es un único serotipo que al parecer confiere inmunidad de por vida. Y con respecto al periodo de incubación, el mosquito tiene un periodo de incubación extrínseco que había sido, o sea, picó a un huésped que estaba infectado, tuvo un periodo de incubación extrínseco dentro del mosquito y a partir de allí puede volver a transmitir el virus a un nuevo huésped susceptible. En este nuevo huésped el periodo de incubación va de 7 a 10 días, donde empieza la fiebre que coincide con la etapa de la viremia, y luego de 7 días más o menos de la fiebre decae, también decae la viremia y empiezan a aumentar los anticuerpos IgM. Las fases clínicas, hay 3 fases clínicas: la fase aguda, subaguda y crónica. Generalmente la mayoría de los pacientes solo tienen la fase aguda, es muy raro que pasen a la fase subaguda y a la crónica. En la fase aguda se caracteriza por tener también fiebre alta, artralgia, mialgia, cefalea. Lo más importante en la fiebre de chikungunya es la artralgia, que es una manifestación característica del chikungunya, que no se ve no se ve en el dengue ni en el virus del Zika. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial que son, como ya vimos, son muy parecidos estos virus. Las características diferenciales entre el dengue y el virus chikungunya. Ambos presentan fiebre, pero hay, por ejemplo, el dolor retroorbitario, que es característico del dengue, no así en la fiebre del chikungunya, y las artralgias con artritis, que es característico de la fiebre del chikungunya, pero no así en el dengue. Y en el laboratorio se puede ver que con el hematocrito, que el chikungunya tiene un hematocrito normal, o por lo menos no varía como sí lo hace en el dengue, que se encuentra elevado. Y si bien ambos presentan trombocitopenia, la trombocitopenia en el fiebre del chikungunya no es tan importante como si en el dengue, que puede llegar a hemorragias graves. También es importante hacer un diagnóstico diferencial de estos arbovirus con otras afecciones que no sean arbovirus, por ejemplo, con enfermedades tipo influenza, que van a producir fiebre, como por ejemplo la influenza, el sarampión, con otras enfermedades con erupción cutánea, como el rubiola, la sarampión, por ejemplo la leptospirosis, que va a causar fiebre hemorragia, y otras enfermedades con manifestaciones neurológicas como la meningoencefalitis. Después, con respecto a la fiebre amarilla, también es un genoma de ARN monocatenario
que codifica para 10 proteínas, y también existe solo un serotipo. Es una infección aguda, viral de corta duración, que tiene unas características clínicas que puede ser de pasar a ser asintomática, a tener síntomas inespecíficos, y puede llevar incluso hasta tener hemorragias que pueden llegar hasta la muerte. Entonces, las etapas clínicas de la fiebre amarilla está la etapa de la infección, la etapa de la remisión y la etapa de la intoxicación. Dentro de los 3 primeros días, la etapa de la infección, que va a coincidir con la etapa de la viremia, en donde se presenta fiebre, cefalea, náuseas, vómitos. Después de la etapa de la infección viene la etapa de la remisión, que dura entre 3 y 4 días, cuando ya la fiebre disminuye. En este caso, el paciente ya puede entrar en una etapa de recuperación que va a durar entre 2 a 4 semanas. Y algunos otros pacientes llegan a la etapa de intoxicación, en donde ya hay compromiso de órganos, como por ejemplo hepático, en donde van a estar alteradas las transaminasas, o compromiso renal, que se va a ver influenciada por la proteinuria, y alteraciones de coagulación, que pueden llegar a tener hemorragias graves y llegar a la muerte. Bueno, un poquito de la situación epidemiológica, la vigilancia de los arbovirus, que incluye el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, entre otros arbovirus, son de notificación obligatoria y se realiza a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. En el boletín epidemiológico de Argentina, que salió desde la semana 31 del año 2019 hasta la semana 10 del año 2020, se notificaron 11.103 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 2.942 fueron confirmados y probables para dengue. Con respecto a la presencia de los serotipos, en la Argentina se detectan 3 serotipos, un 69% del serotipo dengue 1, un 27,5% del dengue tipo 4, del serotipo 4, y un 3,7% del dengue del serotipo 2. Con respecto al chikungunya, se notificaron 2 casos importados, que eran pacientes que habían tenido antecedentes de viaje a Brasil. En ese periodo del tiempo no hubo registro de enfermedad por el virus Zika. Y con respecto a la fiebre amarilla, en ese momento en que se hizo el boletín epidemiológico, había 4 casos probables, eran 2 que estaban relacionados a la vacunación, uno en Santa Fe y uno en Buenos Aires, y 2 que no estaban relacionados a vacunación de la fiebre amarilla, que eran acá en Chaco. Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio, se sabe que para hacer el diagnóstico de laboratorio, para definir la prueba a realizar, se tiene en cuenta el número de días desde que hayan empezado las manifestaciones clínicas. Se toma, la muestra va a ser suero si las manifestaciones clínicas si se toma la muestra antes del 4.º día de las manifestaciones clínicas, y se hace la detección del genoma viral por RT-PCR en tiempo real, y también el antígeno NS1 por ELISA. Entre el día 4 y 10 también se toma suero, se hace la detección también por métodos moleculares, y se hace el anticuerpo IgM por MAC-ELISA. Mayor a 10 días, se determina la detección de anticuerpos IgM por MAC-ELISA, y en casos positivos se debe tomar una muestra después a los 15 días para determinar la confirmación por PRNT. También se puede usar como muestra orina entre los 5 y los 10 días desde las manifestaciones clínicas en el caso de Zika, y se detecta el genoma viral por métodos moleculares. Acá en el laboratorio central lo que hacen es la determinación de dengue, del antígeno NS1,
si las manifestaciones clínicas están entre los 3 primeros días. Después también se hace, si se toma la muestra entre el tercer y el sexto día, se hace el antígeno, se hace el ELISA, el del NS1 y de la IgM, y mayor a 6 días se hace el ELISA para IgM. Acá en el central se hacía el MAC ELISA, pero por debido de las pandemias y demás se dejó de hacer. Entonces todas las muestras que tienen pedido de los demás arbovirus se derivan. Si esas muestras tienen menos de 5 días, se derivan al Perrando para que se determinen por biología molecular, y si tienen más de 5 días, se deriva a Pergamino, Buenos Aires, al INEV, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Bueno, un poquito para hablarle del MAC ELISA, que es el ensayo de inmunoabsorción enzimática de anticuerpos IgM de captura para la detección cualitativa de los anticuerpos contra la familia contra el grupo de los arbovirus, la familia Flavivirus, el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, y el virus para la fiebre, el chikungunya. Esta prueba, los resultados positivos no son definitivos para diagnosticar una infección, ya que los resultados pueden tener falsos positivos debido a pacientes con un historial previo a una infección por otros flavivirus, que la confirmación sí o sí requiere pruebas adicionales, que en este caso es la PRNT, y puede tener resultados, y que los resultados negativos no van a descartar la posibilidad de que haya infección. Bueno, en la placa van a estar los anticuerpos de captura, que son anticuerpos IgM, que están recubiertos en las placas. Se agrega el suero del paciente, que si tiene el anticuerpo IgM, en este caso dice el anticuerpo anti-dengue, pero es la misma metodología para todos los virus. Se agrega el antígeno conocido, y para detectar la presencia se agrega un anticuerpo antiviral conjugado con una enzima, y se lee por un espectrofotómetro un resultado colorimétrico que es generado por la interacción de la enzima con el sustrato. Bueno, es una técnica bastante larga y emborrosa. Lo que se hace es, en la placa de los 96 pocillos, se deja los pocillos externos libres, porque son los que tienen mayor chance de contaminación. Se trabaja con la placa interna, y cada muestra de suero se larga por triplicado. Entonces lo que se hace primero es, se recubre con el anticuerpo de captura, que es un anticuerpo de cabra, un anticuerpo antihumano IgM de cabra. Se agrega las muestras de los sueros y de los controles diluidos, que cada laboratorio debe establecer la dilución óptima para la prueba. Luego se agrega el antígeno viral en 3 pocillos y el antígeno normal en los otros 3 pocillos. Para validar la prueba de la placa, lo que se hace es la media de la densidad óptima del antígeno viral de referencia, que es el control positivo, dividido la densidad óptima del antígeno viral del control negativo. Si eso es mayor a 3, se valida la placa, y ahí se puede llegar a establecer los resultados de los siguientes pacientes, que para el resultado de los pacientes lo que se hace es la relación de la densidad óptima del antígeno viral sobre la densidad media óptima del antígeno normal. Entonces, para la interpretación de los resultados, si esa relación da menor a 2, se lo toma como negativo, es decir, que no se evidencia ninguna detección, no se detecta ninguna infección por el virus, en este caso dice Zika, pero es el mismo valor de corte para todos los virus.
y si el resultado va entre 2 y 3, es un resultado indeterminado. En este caso se debe comprobar, confirmar con pruebas de confirmación, que es la PNRT, y mayor a 3 también se lo toma como un presunto positivo y también se lo debe confirmar. Entonces, en estos dos casos, lo que se hace es se vuelve a pedir una nueva muestra a los 15 días para realizar la prueba de la PRNT. Las limitaciones de la prueba del MAG-ELISA, resulta que puede haber falsos negativos y falsos positivos. Los falsos negativos se puede dar si la toma de muestra se realizó unos 4 días antes de la aparición de los síntomas, entonces la IgM no alcanza los niveles detectables, o al contrario, la toma de muestras se tomó después de las 12 semanas de aparición de los síntomas, entonces ya sufrió un decaimiento del título de la IgM, entonces no se llega a los niveles detectables. Y la causa de los falsos positivos, que es la más importante, es que puede haber reactividad cruzada con IgM específica de otros flavivirus. La PRNT, que es el método estándar de referencia para la confirmación de la presencia de anticuerpos, es la prueba de neutralización para la reducción de placas. Es una prueba sensible y específica y se utiliza para cuantificar el título de la neutralización del anticuerpo para un virus determinado. Y en el caso, por ejemplo, del dengue, se puede determinar el serotipo involucrado. Los anticuerpos neutralizantes se van a generar después de la primera infección contra un virus y generalmente van a evitar que se vuelva a contraer la infección. Se desarrolla un poco después de la IgM y van a persistir en algunos casos muchos años y en otros hasta incluso de por vida la protección. Entonces la prueba consiste en mezclar el suero del paciente con el virus. Si el suero del paciente contiene anticuerpos neutralizantes específicos contra ese virus, lo que va a hacer es que se va a unir a ese virus y va a evitar que se produzca la destrucción de la célula, va a neutralizar y entonces no se va a evidenciar lisis celular. En cambio, si el suero del paciente no tiene los anticuerpos neutralizantes específicos, el virus lo que va a hacer va a destruir la célula, se va a ver un efecto citopático y se va a producir la lisis celular. Entonces se hace una serie de diluciones y se considera el título como positivo a la mayor dilución que neutraliza el 80% de las unidades formadoras de placas. En este caso es hasta 1 en 1280, se ve que neutraliza el 80% de la placa. Hasta acá se considera positivo para los anticuerpos neutralizantes que tienen el virus, y a partir de si ya neutralizó más del 80%, si se produce una lisis más del 80% de la placa, ya se considera como negativo para los anticuerpos neutralizantes. Células Vero. Bueno, entonces también se trabajan con diluciones del suero, que se agrega una suspensión del virus. Esa suspensión se van a ir incubando en las placas de agarosa. Luego se tiñen esas placas para que pueda hacer una mejor visualización, y se deja el tiempo suficiente hasta que los controles positivos y negativos den como para comparar con los resultados de los pacientes entre 2 a 3 días. Y acá, por ejemplo, también es una de, hasta acá sería, se empieza con las diluciones o sea, con la más diluida a la menos diluida, y hasta el 80% de la placa que neutraliza se considera positiva. ¿Cómo cuantifican la cantidad de
por las unidades formadoras de placas. ¿Cómo compramos toda la plata? Pero con microscopio. Claro, Claro. por campos, y haciendo los envíos. O sea, esta es la placa. Pero ¿y ahí cómo sería esas 6 placas? ¿Cómo sería cuál sería la que tiene la mayor dilución, la menor? Si vos movés el mouse para aquel lado, va a aparecer el cursor ahí. Estoy moviendo, pero no aparece. Para un lado, para el otro, como saliendo de la pantalla. Ahí. Acá sería positivo. Acá también, pero acá ya sería negativo porque o sea, hay lisis en mayor por ciento. Ah, bien. Pero O sea, esas dos primeras son la misma dilución, ¿o qué son? no, son diferentes. También un control y una muestra, ¿no? O sea, de arriba y abajo. Claro, por eso la de arriba y la de abajo, que yo veo que es más o menos igual. Ah, sí, no, son iguales. De arriba y abajo. Ah, está duplicado nomás. Sí. Ah, Es, bien. o sea, de la derecha hasta la izquierda sería. Ah, bien. Está. Son 3 diluciones, entonces tenemos. Claro. La última ya sería negativa. O sea, la primera ya sería negativa y las otras dos positivas. Bueno, y por último le puse un artículo que se sacó en agosto de este año, en donde ellos que tratan la especificidad de la persistencia del anticuerpo neutralizante IgM del virus Zika en individuos que también haya tenido el virus del dengue, también haya tenido el virus del dengue. Como sabemos, el dengue y el Zika son muy parecidos, tienen manifestaciones clínicas similares. Entonces, lo que ellos hicieron fue determinaron el título de los anticuerpos neutralizantes antes y después de la depresión de la IgG. Entonces, lo que ellos hicieron fueron, determinaron el título de los anticuerpos neutralizantes totales para el Zika, para el dengue 1 y para el dengue 2, y luego hicieron una depresión de la IgG, en donde se ve que en el virus del Zika, si bien disminuyó un poco con respecto a los anticuerpos neutralizantes totales, sigue elevada la titulación. En cambio, no pasa lo mismo con el dengue 1 y el dengue 2, que disminuyó bastante. Entonces, a menor cantidad de IgG, va a haber menor reactividad cruzada con el dengue 1 y 2 con respecto al Zika, y como la curva de la cinética en el virus del Zika no disminuyó tanto al eliminar los IgG, entonces en este caso ellos establecieron que la IgM era la más predominante en los anticuerpos neutralizantes cuando se trataba del virus del Zika. En cambio del dengue iba a haber mayor porcentaje de anticuerpos neutralizantes IgG. Sin embargo, también obtuvieron un segundo grupo que no obtuvo el mismo resultado, si bien después de la eliminación de la depresión de la IgG, disminuyó la reactividad cruzada, seguía siendo alta, en los 3 virus seguía habiendo similar antes con los anticuerpos neutralizantes totales y con los después de la lesión de la IgG. Entonces ellos como resultado decían que el anticuerpo neutralizante IgM era el isotipo más predominante de los anticuerpos neutralizantes totales, y que al disminuir los anticuerpos IgG iba a disminuir la reactividad cruzada contra el dengue.
Bueno, y como conclusiones, sabemos que debido a la migración de otros países, como la presencia de los vectores, es inevitable la emergencia, la reemergencia y la diseminación de estos arbovirus. Entonces, el pilar del control y prevención de los arbovirus debe centrarse principalmente en el control de los vectores. ¿Se terminó? Que es muy importante lograr el diagnóstico diferencial, ya que todos tienen en común que son epidémicos y que tienen similares expresión clínica. Bueno, está la bibliografía. Muy bueno. Y muchas gracias. Esas son vos. Entonces, para el único que se puede hacer antígeno entre los 0 y 5 días es dengue, ¿no? Porque los otros tendrán reactivos, sí. Pero existe la posibilidad de hacer antígeno para alguno de los otros arbovirus entre el día 0 y 5. Y teóricamente sí, nosotros lo tenemos reactivo. Ah, Que nos dan, pero creo que debe haber, sí. Es lógico para mí, es complicado para nosotros también. no, dice que sí. Bueno, hasta ahora entonces biología molecular, lo que se tiene acá hasta ahora, sí. Bueno, si nadie ¿Y tiene por alguna qué pregunta. ¿por qué el Zika puede dar proteinúria, digamos? ¿Tenéis idea? No. ¿No? Y la proteinuria, no viste si la O sea, proteinuria se la ve en tira o se la ve cuando piden proteinuria de 24 horas, ¿sí? O, Yo pensé que el daño muscular que le gusta pero daño renal, ¿sí? sí. Y daño muscular y claro, pero entonces, pero ¿por qué la proteinuria? Por destrucción por afectación del riñón, y el riñón empieza a filtrar menos, o sea, debe ser eso. Y me parece raro que nos diga tipo, que va a tener también función renal afectada. ¿No? ¿No? Proteinuria Pero, ¿el Zika? Dengue. Y el chikungunya. No, lo mismo de hematocrito, que decía Maca, sí, puede ser por la deshidratación, pero por las pieles, pero después le dio, después decía por derrame pleural, acítico, algo de eso dijiste, no, 20%. Sí. Nunca vi la polvita esa no yo plaquetopenia, sí, pero aumento de... poner Ay, eso. volver a la primera, güey. Quedan reyes, ¿no? Tenía todo notadito. por eso. No, haciendo. Este cuadrito. Ese es de anticuerpos. Después Me entregué ya al tercer. El tercero y el séptimo. el rol del laboratorio en el diagnóstico de la... ¿Todo el título puede poner acá? Ay, ese sí. Y el título que dice... Gracias, Elías y Patri. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Patri. Chao. Mira, pero yo encontré para dengue, pero yo lo asocio a tanto dengue.